Sebastián Cebrián se propuso un reto que parecía imposible: alcanzar la cima del Kilimanjaro a 6.000 metros de altura. Y lo consiguió. De todo lo que aprendió en el camino extrajo importantes conclusiones que plasma en este libro, Supera tu cima, y que además me consta que aplica en su día a día. Para cualquier profesional que quiera superar la adversidad, la fórmula es aparentemente sencilla: confianza en uno mismo, autoestima. Pero ¿cómo se consigue todo esto? Sebastián Cebrián es un verdadero experto en este tema y nos acompaña hoy en Periodista Digital. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Hacer cumbre a 6.000 metros de altura cuando uno no es un alpinista profesional, por mucho que me insistía antes en que cualquiera lo puede hacer, parece un poco disparatado. Napoleón Bonaparte dijo que la palabra imposible no estaba en su vocabulario y así lo refleja en el libro. Parece que en la de Sebastián Cebrián tampoco. Bueno, a mí me gustaría distinguir entre algo osado y algo temerario. Digamos que subir al Kilimanjaro efectivamente es osado, pero temerario no es en tanto en cuanto que te preparas para asumir ese reto. Y es un poco aparece uno como uno de los principales elementos como punto de partida, es la anticipación, ¿no? A lo que puede ser, lo que está por venir, ¿no? Y en ese sentido nosotros nos preparamos y hicimos que lo que podría ser entendido como temerario acabó siendo simplemente osado, Aunque el camino no estuvo exento de dificultades. No, se encontraron todo tipo de dificultades, además dificultades que por defecto no deberíamos haber tenido, ¿no? Empezó, y está en el devenir del libro, lo que a priori era una planificación perfecta, pues se tornó en una serie de adversidades, de complejidades que hubo que ir solucionando, y lo que a priori pues se planteaba como algo accesible y para conseguir un éxito relativamente fácil, una cima relativamente fácil, pues la verdad, y está recogido también en el libro, se volvió bastante complejo, bastante complicado. Vamos a profundizar en ello y también en cuanto aprendió y cuanto ahora puede emplear en su vida, en su trabajo. Importantes conclusiones que sacó precisamente de esa experiencia, ¿no? Describes que está muy acostumbrado a trabajar bajo presión, con objetivos, como en muchísimas empresas. Pero una vez allí, alguna duda sí que llegó a saltarle, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿Qué me ha traído a mí hasta aquí? Ahora que lo ve con perspectiva, ¿qué le movió verdaderamente a tomar esa iniciativa? ¿Y qué le motiva a usted a superarse a ese nivel? Yo creo que realmente la capacidad que uno tiene de desempeñar una determinada función aparece en un entorno de adversidad. Es decir, uno no es nunca consciente de hasta dónde puede llegar hasta que realmente tiene que enfrentarse a ese reto, ¿no? Somos capaces de vislumbrar lo que podríamos llegar a hacer, pero cuando la situación y el contexto te obliga es cuando realmente se ve la verdadera talla de la capacidad que intrínsecamente tenemos todos nosotros. Realmente, efectivamente, hay un momento de duda, pero que se subsanó respondiendo a lo que yo entendí como que precisamente estoy aquí para vivir este momento, para saber cómo iba a reaccionar en una situación tan compleja, tan adversa, al límite de la extenuación, y ahí es donde realmente uno empieza a aprender de uno mismo, ¿no? Empieza a interiorizar elementos que nunca había vivido para asumirlos como aprendizaje y poder implementarlos en el día a día de tu vida personal y de tu vida profesional. Con lo cual hubo dudas, pero yo sabía que a lo largo de ese camino, de ese trayecto, surgirían esas dudas. Lo que no tenía eran las respuestas, y ahora sí las tengo. Ahí está la gran diferencia. Cita también a Flaubert, que cuando dice: a un alma se le mide por la amplitud de sus deseos, del mismo modo que se juzga de antemano una catedral por la altura de sus torres. En este caso el deseo puede ser muy grande, pero la fuerza física, la preparación que hay que tener también es importante. ¿Es todo fuerza de voluntad? Es fuerza de voluntad, pero también creerse parte de algo importante. Independientemente del tipo de trabajo que desempeñes, independientemente del tipo de vida que te haya tocado vivir o que estés viviendo, yo creo que la actitud debe ser siempre de que no estoy construyendo un muro o poniendo ladrillos, estoy construyendo catedrales, ¿no? Esa es un poco la visión. Aparentemente es lo mismo, pero la actitud que tú tienes, la dignificación que tú le das a lo que haces, hace realmente que tengas una actitud positiva, que estés realizado, que disminuya tu posible frustración, y sobre todo es convencerte de que realmente estás aportando tu granito de arena al desarrollo del hombre, al desarrollo de la humanidad, que al final es lo que nos da razón de ser. Estamos aquí por algo. Pues estamos aquí para eso, para construir desde nuestro ámbito de actuación catedrales. Da igual que estés en la colocación del ladrillo o en el diseño de los planos. Cada uno tiene un rol que jugar y entre todos harán realidad ese sueño, ¿no? Esa es un poco la clave. Y ya metiéndonos de lleno en lo que pudo aprender para el resto de su vida con esta experiencia, para alcanzar retos hace falta una planificación, es evidente. La llevaban, sin duda. aunque se torció. También hablaremos de eso. Pero con tener un plan no basta. ¿Qué más hace falta?
Hace falta mucho más. Entre otras cosas, la anticipación a las posibles contingencias. Es verdad que en todas las actitudes, en todos los planes estratégicos que tienes que desarrollar, amparar todas las posibles eventualidades que puedan surgir podría llevar a análisis del análisis y por lo tanto a la parálisis. Entonces, en ese sentido, es complejo, pero sí necesario vislumbrar o anticiparte a posibles eventualidades que puedan producirse, ¿no? Y a partir de ahí hay una serie de elementos que se van recogiendo en Supera tu cima, como por ejemplo el equilibrio emocional y racional, que es un tema muy muy importante, mucho más de lo que la gente se puede pensar, la autoconfianza en uno mismo, el liderazgo, el trabajo en equipo. Bueno, yo creo que están ahí perfectamente recogidos, ¿no? Cuáles son esas claves, esos elementos que al final cuando se suman, cuando se incorporan a tu mochila, pues hacen realmente que te conviertas en una persona convencida de que va a conseguir lo que se propone. No es ciencia ficción, es mucho sentido común hablar desde el convencimiento de que puedes, pero también definir qué es lo que tenemos que incorporar a nuestra mochila existencial para conseguir nuestros retos. Ante la adversidad muchas veces no queda otra que resignarse, porque cuando se ha planificado todo, se ha anticipado todo y aún así se tuercen las cosas, pues no queda otra. Recoge otra cita de Viktor Frankl, el neurólogo y psiquiatra austríaco, muy interesante, que dice: cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Eso tuvo que hacer usted en algún momento. Esta flexibilidad se relaciona incluso con la felicidad, con parámetros como la felicidad y como el bienestar y como la inteligencia. Pero ¿cómo se entrena esto? Sin duda. Pues mira, se entrena asumiendo que solamente tienes dos opciones. Cuando ves que estás ante una situación que es inamovible, porque desde el punto de vista tangible es inamovible, o la acabas aceptando o acabas luchando contra un hecho que no va a cambiar porque tú no estés de acuerdo con ese hecho. Entrenarlo, pues desde la tranquilidad que debe darte el saber que cuando te enfrentas a algo que es inamovible es imposible avanzar, imposible, a un planteamiento que dice: si yo soy capaz de interiorizar, de asumir, de vivir el duelo sobre esta situación que puede ser adversa, compleja, seré capaz de dar un paso hacia adelante, si no me quedaré encorsetado en esa realidad que no es la que yo quería y que realmente ha conseguido bloquearme. Con lo cual es un planteamiento de practicidad absoluta, ¿no? Es asumir que o vences o saltas ese escenario o te quedas totalmente bloqueado en el mismo. Y como la vida, como bien sabes, hay que ir siempre hacia adelante, ¿no? Entonces hay que entrenarlo desde la confianza en uno mismo, desde la certeza de que no se puede uno quedar en ese bache, aunque sea muy grande, aunque uno no lo esperara y demás, y que como tal analizar la situación y seguir adelante. Habla también de equilibrio emocional, y lo acaba de mencionar. Es esa fórmula tan difícil de equilibrar, ¿no?, entre las emociones que también me alertan del peligro y mantener la cabeza suficientemente fría como para poder tomar decisiones, ¿no? ¿Cómo se consigue este equilibrio? Es muy difícil. Sí, pero fíjate, imagínate un montañero que como compañeros de cordada llevara a sus hijos en una situación límite o peligrosa. Si te dejas llevar por la emocionalidad, por lo que representa que realmente el que está teniendo un problema no es tu compañero de cordada, que lo es, sino también tu hijo, pues eso realmente puede llegar a bloquearte. Ahí es donde realmente tiene que aparecer la parte racional. Es difícil entender que uno deba echar mano de esa racionalidad, pero es absolutamente necesario, porque si te dejas llevar por el nerviosismo que provoca un exceso de emocionalidad, se puede provocar el desastre. A la inversa, si eres excesivamente racional y no tienes una pequeña dosis de emoción ante lo que haces, pues al final de verdad que otros te pasarán por la derecha o por la izquierda, entendido como que esa dosis de emocionalidad aporta sin duda un equilibrio clave en alguien que es racional, pero que necesita también de esa otra parte para conseguir sus retos. La ascensión fue difícil y en algún momento, en más de uno, le asaltaron las dudas. Me he quedado con un episodio que me parece muy ilustrativo, en el que empieza a tener síntomas de mal de altura y simplemente busca un poco la mirada del compañero, ¿no? Y encuentra la mirada del guía que les acompaña. Y entonces simplemente se da cuenta de que él está relajado, que sus síntomas a él no le preocupan. Una sola mirada basta, no entablan una conversación, no cruzan una palabra. Solo una mirada basta para tranquilizarle y darle fuerza para todo el día siguiente de ascensión. Qué importante es el grupo, ¿no?, para esto. Sin duda. Y además qué bien has detectado, ¿no?, ese detalle, que al final si lo adaptas a nuestro día a día, pues te vendrá a decir que efectivamente muchas veces es así. Es decir, la mera complicidad que implica una mirada con alguien a que te inspira confianza,
pues puede ser el mejor aliciente para entender que las cosas van bien, o todo lo contrario. A veces una mirada habla mucho más que las propias palabras. No, en este caso yo te reconozco que aquella complicidad que yo establecí ante mis síntomas, que parecían graves, pero que el guía, que a mí me inspiraba mucha confianza, le quitara importancia y me tranquilizara, incluso hiciera una pequeña broma con respecto al tema, pues sirvió, fue muy útil y realmente a mí me tranquilizó muchísimo, y apenas cruzamos palabras. Fue simplemente un planteamiento de complicidad después de días de compartir muchos temas juntos, y además sabíamos el uno al otro que nos respetábamos y que él era el líder y era el que decidía en todo momento. Hablando del grupo, define también que ha de existir un líder y que es muy importante. ¿Por qué es tan importante la figura del líder? ¿Por qué dice que un grupo sin una buena figura de liderazgo no tira para adelante? Bueno, yo no creo en la anarquía, es decir, en un planteamiento de desorganización organizada donde todo el mundo puede y no puede decidir. Yo creo que hace falta siempre un referente. Y además es curioso, no porque el referente por defecto sea aquel que haya nacido para serlo, sino que yo defiendo también la teoría de que cualquiera puede liderar en cualquier momento de su vida. Es más, te toca a veces liderar. Independientemente del perfil competencial que tengas, de la formación, del origen que tengas, yo estoy convencido que cada ser humano en determinado momento de su vida lidera y hace que otros le sigan. Es un poco lo que intento reflejar ahí. Se necesita un referente en el que tú confíes y en el que tú le das su confianza porque a ti te ha demostrado que tiene capacidad para liderar. Y si me da esa confianza, pues Samuel, el guía de Supera tu Cima, el que nos llevó a la cumbre del Kilimanjaro, era el referente para todos. Era una persona que conocía la montaña, que había subido decenas de veces, que conocía los síntomas, que había tomado decisiones en situaciones límite. Era nuestro referente. Como tal, era nuestro líder. Un líder siempre es necesario. Y insisto, cada uno de nosotros podemos liderar, o podemos y debemos ser líderes en algún momento de nuestra vida. El líder no nace. El líder, yo creo que nace y se hace, las dos cosas. Y cuando todo va mal, incluso, bueno, el líder nunca falló, pero cuando todo va mal, todas las condiciones son adversas, lo que queda es confiar en uno mismo. Pero esto, ¿cómo es posible? ¿Cómo uno, lo que decía antes, ¿no? ¿Cómo se da cuenta de que está en la frontera entre lo temerario y lo posible? ¿Cómo se da cuenta de que no está del otro lado y que a lo mejor debería bajar planteamientos y simplemente decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, no puedo seguir? Pues mira, ahí realmente te reconozco que la mente juega un rol importantísimo. Es decir, en situaciones físicas límite, como fue un determinado momento de esa ascensión, pues por el frío, las condiciones climáticas, los días que llevamos de ruta, las prendas etcétera, que llevaban, que no eran las adecuadas. Sí, que no eran las adecuadas, efectivamente. Bueno, todo eso estoy recogido y se dieron muchas circunstancias. Es donde realmente el cuerpo te pide parar. El cuerpo físicamente te dice, las condiciones no son las idóneas para que tú sigas avanzando en un planteamiento como el actual, que te puede provocar daños físicos reales, o hipotermia, o una serie de circunstancias. Es la sensación del principio. Es la sensación. Y ahí es donde realmente empieza a funcionar la mente. Es donde realmente yo creo que la parte emocional, la parte de la convicción, de la confianza, debe liderar un poco ese momento, porque si te dejas llevar por tus sensaciones físicas, lo que haces inmediatamente es parar y darte la vuelta, ¿no? Pero si al final se demuestra que dejándome llevar en ese momento por las sensaciones emocionales o psíquicas se pudo hacer cima, se pudo conseguir el objetivo, se pudo volver y se pudo contarlo, pues eso te viene a demostrar que realmente en cualquier reto en la vida es muy importante la fortaleza que implica el estar convencido de que puedes conseguirlo. Yo animo a que se actúe así. Insisto, separemos osadía de temeridad, porque otra circunstancia hubiera sido realmente asumir que seguir adelante en aquellas condiciones podía implicar un riesgo para tu vida, pero el propio guía, el líder, nos trasladaba de que estábamos en condiciones de conseguirlo, con lo cual era un elemento que habíamos que tener en cuenta. Si mi líder, si mi referente dice que es posible conseguirlo, podemos conseguirlo, ¿de acuerdo? Con lo cual la parte emocional es crucial cuando el cuerpo físicamente te dice basta. Y si eso lo adaptas a cualquier faceta de tu vida, en momentos de tristeza, de depresión, de estar bajo, de no apetecerte, ahí es donde la mente debe empezar a funcionar y decirte, oye, puedes, no solamente puedes, sino que lo vas a hacer, lo vas a conseguir y vas a acabar siendo un referente y un ejemplo para otros, ¿no? Y yo creo que acabas autoconvenciéndote de que ese es el camino y lo haces. ¿Pero habría considerado un fracaso si en aquel momento hubiese decidido, bueno, yo aquí lo dejo y ya lo intentaré otro año con mi equipo, que la maleta se perdió, ni siquiera tenía su equipo, con mi hotel en el que me hayan podido dar de comer, que tampoco pudo cenar la noche anterior? Bueno, hubiera implicado un análisis diferente.
Yo creo que no hubiera sido un fracaso, pero sí que hubiera obligado a un análisis diferente del por qué ocurrió lo que ocurrió, de cuáles eran los elementos. Desde luego se aprende mucho más de los errores que de los éxitos, como tú bien sabes. Yo no creo que hubiese sido un fracaso haber hecho cima o haber dejado de hacer cima en el Kilimanjaro, pero fíjate, posiblemente con todo el bagaje de experiencias y de temas que vivimos allí, yo te reconozco que hubiera vuelto a esa montaña seguro. Pues porque sí, porque lo vives, porque estás ahí y porque llega a pensarlo, digo, si se dan unas circunstancias totalmente adversas y se hace imposible coronar, pues volveré para intentarlo, ¿no? Y esa es un poco la actitud ante la vida. A veces hay que saber decir no, a veces hay un imposible que te hace imposible seguir, pero bueno, siempre debes tener la fe, la voluntad de seguir intentándolo y de seguir avanzando. Habla de aprender de los errores y me lleva justo a la última pregunta que le quería formular, porque no quería dejar pasar un tema que es crucial, que es el del aprendizaje. También lo aborda en el libro. De todo lo que ha aprendido, ahora que sabemos que ha sido exitoso, hizo cima, no hubo daño físico, de todo lo que allí aprendió, si le pido por favor que se quede con una sola cosa, ¿cuál sería? Bueno, interesante pregunta. De todo lo que aprendí, pues a conocerme mejor a mí mismo, que al final es el mejor de los aprendizajes, saber más de ti, saber dónde pueden estar tus límites reales, experimentar cosas que no has experimentado nunca. Yo creo que ahí está la clave de la naturaleza humana, la capacidad de aprendizaje, de superación. Yo diría que eso fue lo que más me aportó, ¿eh? Saber un poquito más de mí mismo, conocerme un poquito más, y por defecto entiendo que pues, intentar ser un poquito mejor persona y avanzar en todos los frentes, en el personal y en el profesional, pero sobre todo teniendo de referencia a todo el mundo que te rodea, intentando aportar tu granito de arena al desarrollo del hombre y de lo que hace que las sociedades avancen, que es nuestro punto de honor y nuestro convencimiento de las cosas de venir hacia adelante. Y seguro que le es útil en todos los ámbitos de su vida, igual que lo puede ser este libro para todos nuestros espectadores. Todo se consigue si uno se lo propone, podría ser la moraleja, ¿no?, de este manual que analiza las claves que ha de manejar todo profesional que quiera ir resolviendo adecuadamente los retos que le plantea la vida y el trabajo. Muchas gracias, Sebastián. Muchísimas gracias sinceras a vosotros, y espero que pueda ser de ayuda, de humilde ayuda este planteamiento existencial. De verdad lo creo. Muy gracias. Bien, muchísimas gracias.